Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este cuarto y último panel de nuestro Foro Regional de Pensiones del 2020. La última mesa precisamente está dedicada para hablar sobre los retos en la gestión y en la administración de los sistemas de pensiones. Acabamos de terminar nuestra mesa de los organismos internacionales en donde tuvimos el acompañamiento de compañeros de CEPAL México, de LOIS y de AIS, donde presentaron cada uno de ellos sus posturas. El día de hoy, en esta última mesa, como les comentaba, vamos a contar con la presencia de los compañeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Administración Nacional de Seguridad Social de la República de Argentina. También vamos a contar con la presencia de compañeros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social. El objetivo de nuestra mesa, como les repetía, era plantear y dialogar sobre los retos en la gestión y la administración de los sistemas de pensiones. En sus orígenes, los sistemas de pensiones en la región compartieron algunas características principales como resultado de la promoción y de la asistencia técnica impulsada principalmente por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Al pasar el tiempo, cada país ha tomado su propio camino y ha desarrollado sus propias directrices, ¿no? Así como las distintas vías que también cada uno ha procurado para desarrollar un sistema que permita alcanzar una cobertura adecuada con beneficios que no pongan en peligro la viabilidad financiera de las instituciones y por consiguiente que no se conviertan en un oneroso sistema de beneficios que desvíe recursos fiscales a otras áreas prioritarias. Este panel entonces brindará la oportunidad o tiene como fin precisamente que se compartan en una especie de diálogo las experiencias o algunas de las experiencias consideradas como más relevantes del continente para conocer la atención de esta problemática, sus regulaciones, su supervisión, su administración y la gestión de los sistemas de pensiones, así como los retos que evidentemente enfrentamos no solamente ya de por sí de cara a lo que apremia ya en este siglo XXI, sumado con un cambio constante en el cual se adhiere también una problemática en cuanto a la salud, economía, dirigida por una pandemia mundial, ¿no? Entonces, fundamentalmente esta mesa tiene como objetivo resolver 3 preguntas. La primera de ellas es cuáles son los retos y desafíos que enfrentan las instituciones en cuanto a cobertura, suficiencia de beneficios y sostenibilidad financiera. La segunda, cuáles son los retos y desafíos en la gestión y en la administración de los sistemas de pensiones. Y por último, conocer qué medidas se están tomando en las instituciones para avanzar hacia la cobertura universal. Como les repetía, vamos a contar con diferentes instituciones, miembros precisamente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Y para comenzar, me gustaría darle el uso de la participación a la subdirectora ejecutiva de prestaciones de ANSES, nuestra compañera Marina Moretti. No sé si... ¿sí? La compañera Marina Moretti es licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, actuó como senadora provincial, además de ser subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente ejerce también el cargo de concejal del Frente de Todos en el partido bonaerense de San Andrés de Giles. Ella es, como habíamos dicho ahorita, subdirectora ejecutiva de prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, Argentina. Adelante, compañera. Buenos días o buen mediodía acá en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila. Un gusto compartir este momento con países hermanos, organismos hermanos también de la seguridad social. En función de los disparadores que acabas de plantear y una referencia que acabas de hacer, me resulta oportuna para iniciar mi presentación. Vos, Leila, acabás de decir que los sistemas de seguridad social en América Latina y en América en general estuvieron o se originaron muy fuertemente vinculados
a un impulso muy fuerte de la OIT. Y es cierto, en la Argentina, históricamente, el sistema de seguridad social estuvo vinculado a las trayectorias laborales. Otro mundo, otro modelo, pero vinculado fuertemente a modelos de pleno empleo. Creo que, y casi que adelanto algo que quiero plantear al final de la exposición, pero la tensión de nuestro principal, de nuestro modelo, y creo que van a coincidir las repúblicas hermanas, es la tensión entre lo contributivo y lo no contributivo, porque nos vamos alejando cada vez más de un modelo de seguridad social que únicamente está atado a las trayectorias laborales. Primero porque hubo un cambio de paradigma muy fuerte y la seguridad social ya no es solamente el seguro de pensión, el seguro de retiro, la jubilación, como decimos en Argentina, sino que es el paraguas de protección que como comunidad nos damos para protegernos frente a los distintos eventos y contingencias de la vida. Claramente estamos hablando de otro paradigma, al que agregaría además, nosotros venimos de una experiencia de 4 años, de una experiencia bastante frustrante en términos de seguridad social, agregaría que a cada modelo de Estado le corresponde también un modelo de seguridad social entendido como ese conjunto de políticas que buscan justamente proteger a una comunidad frente a los distintos eventos. Pero bueno, a esto que decía, esta tensión entre lo distributivo, entre lo contributivo y lo no contributivo, creo que tengo que agregar otra diferenciación, otra tensión que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de la universalidad y la búsqueda de la diferenciación. Que en la Argentina podemos verlo claramente cuando esa discusión la gana la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de la universalización. Nosotros tenemos para mostrarle como una muestra de Estado inteligente y de políticas exitosas los 10 años que caracterizaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en los que uno rápidamente puede poner hitos en materia de seguridad social, empezando por el año 2005 con lo que fueron las moratorias jubilatorias que permitieron que en nuestro país ingresaran poco más de 3 millones de personas de más de 60 y 65 años al sistema de cobertura previsional. Yo quiero recordar que esto sucede 4 años después del estallido social, económico e institucional de la Argentina, en la que la tasa de cobertura nuestra en materia previsional era del 65%. O sea, el 35% de los hombres y mujeres de más de 60 y 65 años no tenían ninguna cobertura, ningún ingreso, y el 65% que sí tenía ingreso, lo tenía congelado en 150 pesos. Si hay algún argentino escuchando, y creo que sí, van a entender de lo que hablo, pero llevaba una década congelado el haber de los jubilados y de las jubiladas. Entre el 2002 y el 2006 aproximadamente se dan 14 aumentos consecutivos por decreto. Nosotros recién en el 2008 accedimos a una ley de fórmula que impuso una movilidad para los haberes jubilatorios, pero en el medio tuvimos una discusión en donde la tensión se resuelve por el lado de la igualdad y la universalidad, porque incorporamos 3.6 millones de personas al sistema de jubilaciones y pensiones. Y lo hicimos a través de 2 leyes, que fueron 2 moratorias jubilatorias. Una que aún permanece vigente y otra que terminó en el, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, terminó en el año 2014. Sí, 2014. Esa tensión que se resuelve también tiene un fuerte componente de género, porque el 74% de esos
3.6 millones de beneficios que se incluyeron a partir de la moratoria fueron mujeres. En la Argentina, como en muchísimos países de nuestra región, el acceso a los beneficios de la seguridad social tenía que ver con los hombres. Cuando en una familia se elegía quién iba a aportar al sistema contributivo, en general se elegía por el hombre. Y acá hay otra tensión que tiene que ver con las tareas productivas o reproductivas. La moratoria finalmente, y antes de que habláramos en los términos que hablamos hoy de género y de igualdad, fue una gran política de género y de igualdad, porque hizo que ingresaran masivamente las mujeres adultas mayores al sistema de cobertura de la seguridad social. Nosotros para el año 2008, como país, también tomamos una decisión que cambió fuertemente el sistema de cobertura y seguridad social, que fue la reestatización de los fondos de las AFJP. Ya un tiempito antes, en el año 2007, habíamos conseguido que cada ciudadano pudiera optar por el régimen de capitalización de las AFJP o por el sistema de reparto que había sido desarmado literalmente una década antes, pero que había sido la fundación del sistema de seguridad social en la Argentina fue de carácter solidario, en este entendimiento de que las generaciones presentes y activas mantenemos los ingresos y el sistema de jubilaciones y pensiones de las generaciones que ya acceden al retiro. Un sistema basado en un pacto solidario entre generaciones. Bueno, eso fue desarmado por el sistema de capitalización impuesto en la década de los 90. Para el año 2007 volvimos a recuperar la opción y para el año 2008 tomamos la decisión soberana de volver y crear nuevamente, refundar el sistema integrado el sistema integrado previsional argentino, conocido como SIPA. Esa medida, además, hizo que las carteras de inversión de las AFJP pasaran a integrar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que es el fondo que justamente viene a garantizar las jubilaciones y pensiones futuras de los argentinos y de las argentinas. Hoy les decía yo que estas tensiones por universalidad y por diferenciación, en la Argentina incorporaron otras que tuvieron que ver con el género, que tuvieron que ver también con entender el sistema de seguridad social ampliado frente a otras contingencias, y para el año 2009, por un decreto de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se crea en la Argentina la asignación universal por hijo, que es una política pública netamente de seguridad social que viene a equiparar a los niños y las niñas de toda nuestra nación, otorgándole un ingreso, asegurando un ingreso de carácter alimentario, independientemente de si esa mamá o ese papá es parte del sistema de trabajo registrado o de la informalidad. La Argentina tenía y tiene un régimen de asignaciones familiares para los trabajadores asalariados. Lo que no tenía para el 2009 era un sistema equivalente para los niños y niñas, hijos de los padres que se desempeñan en la actividad informal o son desocupados. Otra vez, esa tensión se resuelve para el lado de la universalidad y para el lado de la igualdad. Debo agregar de esta misma etapa, como hoy les anticipé, la creación de una movilidad previsional, que fue un año antes, en el 2008, que lo que hizo fue instaurar 2 aumentos anuales para todo el sistema previsional en marzo y en septiembre, atados a la evolución de los salarios y al crecimiento de los recursos tributarios y totales de esta Administración Nacional de la Seguridad Social. Cuando comienza la fórmula de movilidad es aplicada a los beneficios del sistema previsional.
Más adelante esa fórmula de movilidad es aplicada a todo el sistema de prestaciones de la Seguridad Social, incluidas las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, que luego también incorporó la asignación universal por embarazo. Y hoy en la Argentina hay aproximadamente mensualmente, no quiero decirlo mal el número, pero les diría que unas 100.000 mujeres que cobran esta prestación y que equipara también a las trabajadoras asalariadas que tienen cubierto durante el embarazo una prestación también especial. Si uno puede caracterizar este periodo, la atención se resuelve por el lado de la universalidad, se resuelve por el lado de la igualdad, se resuelve por una mejora de cobertura a través de las moratorias de las personas mayores, pero también de niñas, niños y adolescentes por la asignación universal, nos deja como país en un 93% en materia previsional y en la universalidad en cuanto a los niños y las niñas. Luego también esta etapa es acompañada de otras políticas como la Progresar, que es la beca para los estudiantes de nivel secundario y terciario, el Procrear. A partir de la recuperación soberana de estos fondos, nosotros pudimos hacer inversión en programas que compartimos con el Ministerio de Economía, que tuvieron que ver con el desarrollo de primera vivienda, que fue el plan Procrear, al que estamos ahora orgullosamente relanzando. La tarjeta Argenta, que fue la tarjeta de crédito de los jubilados y jubiladas de la Argentina. Los últimos años, los últimos 4 años, esta misma tensión que les vengo planteando se resuelven, creemos, para el lado de la diferenciación y por lo tanto para el lado de la desigualdad. Son los años de la reparación histórica. En el 2016, la ley 27260 en nuestro país instaura la reparación histórica que buscó acordar los reajustes de los saberes de los beneficios que hubieran tenido liquidado su haber inicial o que hubieran iniciado demanda al ANSES y que tenían sentencia firme. En ese momento se pensaba que la reparación histórica de la Argentina se iba a pagar con el dinero que provenía de lo que llamamos vulgarmente el blanqueo de capitales, en la ley se llama sinceramiento, pero como todos sabemos a los ricos les cuesta sincerarse y el sinceramiento no fue tal, y el financiamiento de la reparación histórica quedó en cabeza del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, generando un desfinanciamiento muy importante en lo que es la garantía de las jubilaciones presentes y futuras. Aparte de la reparación histórica, la prestación de la última etapa, que acabada la moratoria que les decía, que era una sola permanente, pero la moratoria que permitía prescribir años e ingresar y pagarlos en cuotas termina en el 2014. Lo que hace la gestión anterior es crear una nueva prestación, que es una pensión universal para adultos mayores, que acá se conoce con el nombre de PUAM, que es una prestación de mucha menor calidad, básicamente porque es el 80% de la jubilación mínima, pero además porque, por ejemplo, no tiene, no genera derecho de pensión. Nosotros evaluamos que es de una menor calidad prestacional y hoy tenemos 175.000 beneficiarios con esta prestación. Tuvimos también una ley de movilidad previsional nueva que reemplazó la fórmula de movilidad del 2008, que como hoy les decía era una fórmula que estaba atada a la evolución de los salarios y a la evolución de los recursos tributarios y de los recursos fiscales. Esta nueva ley queda o desacopla la evolución de los recursos y encima nos generó una litigiosidad altísima porque en su aplicación omitió un trimestre. Los salarios reales de los jubilados y pensionados de la Argentina quedaron muy, pero muy atrasados.
para decirlo con porcentajes, el haber mínimo entre diciembre del 17 y diciembre del 19, que es lo que podemos medir, perdió un 14,5%. Y el haber medio perdió un 12,6% en ese mismo periodo. Los últimos 4 años, nosotros perdimos en cobertura, nos quedaron personas que tienen más de 65 años, que son de 60 años, perdón, que están esperando la PUAN, a la que podés ingresar recién a partir de los 65 años, y se fueron profundizando las diferenciaciones hacia adentro del sistema previsional, de acuerdo a si es contributivo o no contributivo, con lo cual volvemos un siglo atrás a la discusión entre universalidad y diferenciación. La pérdida sistemática de aportes y contribuciones vinculada a las altas tasas de desempleo que la Argentina registró en esos últimos 4 años, la pérdida también de ingresos de coparticipación, porque la ANSES en esa etapa resignó el 15% de lo que recibíamos de forma automática, hizo que nuestro organismo perdiera autonomía en su financiamiento. Y lo que les decía hoy, la aplicación de la reparación histórica también nos dejó en una situación complicada. Si nos faltaba algo al asumir el desafío de esta gestión era una pandemia, que es evidentemente lo que estamos transitando con las dificultades, como todos ustedes, porque esto es un fenómeno que nos afecta a todos. La pandemia, sin embargo, nos puso en un estado de oportunidad a los desafíos que teníamos, nos pone otra vez en una discusión, y en eso salimos con una decisión del presidente Alberto Fernández, que fue la de crear un ingreso familiar de emergencia que en nuestro país alcanza a 8,9 millones de personas, casi 9 millones de personas que están cobrando en este momento una prestación que viene a cubrir eso que por efecto del aislamiento, por efecto de las medidas que hemos tomado para cuidar nuestra salud, han perdido ingresos. El IFE nos deja, el IFE, como le decimos al ingreso familiar de emergencia, nos deja otra vez en condiciones de pensar un paradigma de la seguridad social, otra vez en clave de derechos. Nuestra tarea actual tiene que ver con eso, tiene que ver con reparar, tiene que ver con reconstruir, tiene que ver con cómo mejoramos ese sistema de cobertura de la tercera y cuarta edad. Nosotros tenemos 7,1 millones de jubilados y jubiladas, de pensionados, pensionadas, casi 8,5 millones de beneficios. Y nuestro desafío tiene que ver con cómo seguimos sosteniendo una tasa de cobertura que nos enorgullece, hoy está en el 94%, cómo incorporamos a aquellos que la prestación universal por adulto mayor dejó afuera. Estamos también en la discusión de una nueva fórmula de movilidad que vuelva a darnos que vuelva a estar atada a la realidad y no desacoplada absolutamente de nuestras posibilidades, pero que a su vez garantice cada vez más pisos de igualdad. Otra vez, la misma tensión entre universalidad, igualdad y diferenciación. Como les decía, la cuestión de la pandemia, el haber tenido que salir con este ingreso familiar por emergencia, complementado también con otras políticas. En la Argentina tenemos otro programa en este momento, que es el apoyo al trabajo y la producción, lo mencionamos como ATP, donde el Estado Nacional paga la mitad de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia de las empresas cuyas actividades son afectadas por la pandemia y han perdido ingresos.
que también se pagan por esta administración de la seguridad social. Nuestro desafío es cómo empezamos a trabajar con esas poblaciones que también, frente a, como decía hoy al comienzo, frente a los distintos eventos, a las distintas contingencias, como comunidad decidimos protegernos. La seguridad social, el marco de seguridad social desde que pensamos esto es ese, una comunidad de semejantes que busca medidas de protección, políticas públicas que finalmente hagan o construyan pisos de igualdad de oportunidades para estas generaciones y para las generaciones que vienen. Bueno, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por la atención. Seguramente, no sé si después hay preguntas o paneles, y si no, pasamos a panel de preguntas, y si no, paso a escuchar la exposición que sigue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Marina Moretti, subdirectora ejecutiva de prestaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES de Argentina. Escuchamos con agrado su participación y efectivamente vamos a esperar a escuchar el resto de las intervenciones para pasar posteriormente a la etapa de preguntas y respuestas. Déjeme decirle que ya hemos recibido preguntas específicas para usted, pero por atención precisamente a los compañeros vamos a dejarlo hasta la última etapa de las presentaciones, ¿no? Sin duda también muy interesante el planteamiento que han hecho los compañeros argentinos en el sentido de hacer esta reparación histórica que le han denominado ustedes como una oportunidad no solamente de aprovechar las oportunidades que da esta crisis, sino también de remontar lo que ustedes ya habían detectado, ¿no? Como ha sido la política del ingreso familiar de emergencia dada precisamente en este contexto de pandemia. Muchísimas gracias y a continuación damos el uso de la voz a los compañeros de la Caja Costarricense de Seguridad Social esta tarde para hablar precisamente en torno al sistema de pensiones en Costa Rica. Nos acompaña el gerente de pensiones, el compañero Jaime Barrantes Espinosa, economista de la Universidad de Costa Rica. No sé si ya lo tengamos en... ¿Sí está todo bien? Compañero Jaime, necesitamos que prenda su cámara, por favor. Y al resto de los participantes, y muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, sigo con la currícula del compañero Barrantes. El compañero es economista en la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster de gestión y dirección de los sistemas de seguridad social de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Universidad de Alcalá en España. Se ha desempeñado como jefe del área de administración de riesgo y director de administración de pensiones y actualmente, como lo comentábamos, es gerente de pensiones en la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al compañero Jaime Barrantes. Tenemos un problema con la visualización, se ve un poco borroso. Compañero, si nos puede hablar para nada más ver que tengamos buen audio. Adelante, compañero Barrantes. Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y perfecto. sí, estoy tratando de una presentación. Yo no sé si se ve bien o hay problemas. Denos unos minutitos. Estamos poniendo la presentación. Yo le voy a indicar cuando ya esté puesta. Ya la puede poner. Sí, ya. Perfecto. Gracias. Ok, me avisan si ya se puede visualizar. Ya lo tenemos. Cuando guste puede comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar lo que nosotros como país estamos desarrollando en temas de retos de gestión y administración de nuestro sistema de pensiones, sabiendo, ¿verdad?, que en estos retos pues no estamos solos. Efectivamente, todos los países latinoamericanos, iberoamericanos y prácticamente del mundo pues se enfrentan una serie de retos y de circunstancias que estamos viendo que están cambiando y que nos imponen, ¿verdad?, toda una serie de medidas y soluciones posibles para poder atender y poder seguir cubriendo a nuestra población, especialmente contra todos los temas de riesgos de pensiones, que en este caso es lo que quiero compartirles. En este sentido, pues la historia del país en cuanto a temas de seguridad social, pues ya tiene varios años.
ya inicia por los años 47, ¿verdad? Y 41, una institución que se llama la Caja Costarricense de Seguro Social, que administra todo lo que es la atención en salud y también todo lo que es el tema de la cobertura en pensiones. En este sentido, pues tenemos toda una historia donde el régimen de pensiones inicia con una cobertura muy limitada, principalmente para empleados públicos y algunos profesionales, digamos, en este sentido del sector privado. Esto se va incrementando con los años, esa cobertura, y se va ampliando, ¿verdad? De tal manera que se van incorporando otro tipo de trabajadores en general, obreros, trabajadores del comercio, labores domésticas, todo lo que son los trabajadores del campo agrícola. Y en ese sentido, pues, esa historia nos ha permitido precisamente tener una seguridad social con una cobertura bastante importante. Hoy es cerca del 63% de la población económicamente activa. Aquí vemos la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? En donde vemos cómo en todos los países, incluyendo, pues, lógicamente nuestro país, de la década, de los últimos 70 años ha venido teniendo un incremento importante, ¿verdad? Teniendo hoy Costa Rica una esperanza de vida de las mayores, digamos, en este sentido, y precisamente en esas circunstancias tenemos aquí también lo que son las edades de jubilación de distintos países latinoamericanos, donde hemos visto que todavía, digamos, en muchos de nuestros países las edades de retiro pues están en rangos que pueden oscilar entre los 55, 57 años hasta los 65, ¿verdad? En un entorno donde hemos venido observando este incremento importante en la esperanza de vida. En ese marco de acción, pues, aparte de este incremento en las esperanzas de vida, hemos venido viendo toda otra serie de retos, ¿verdad?, que nuestras economías están teniendo en este momento, porque, por ejemplo, el aumento de los costos actuariales debido a que las familias están teniendo menos hijos, ¿verdad? Y dado que en nuestro sistema las generaciones que están activas financian las que se van retirando, evidentemente esto tiene un impacto en los costos dado el menor número de hijos por familia y eventualmente también en el tiempo, ¿verdad?, en que esta pensión se va a tener que pagar debido a en este sentido el incremento en la esperanza de vida. Lógicamente hay otros temas que la economía estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, el efecto de la robotización que hace que muchos de nuestros puestos de trabajo sean sustituidos, ¿verdad?, por procesos automáticos, nuevas modalidades de trabajo, donde está Uber, tiempo parcial y otros temas como el envejecimiento de la población que ya expliqué. Bueno, para enfrentar esta situación, nosotros tenemos en Costa Rica un sistema, ¿verdad?, que bien lo han planteado, viene de varias fuentes de financiamiento, ¿verdad? Uno, ¿verdad?, que es el régimen no contributivo, que en este sentido se ha venido haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, por ampliar su cobertura. Hoy es un programa importante, mas no cubre en este momento la totalidad de la población, sino prácticamente a los adultos mayores de 65 años y que estén en condición de pobreza. A eso, pues, tenemos el Seguro Social de la Caja, que es el primer pilar, donde, pues, es un sistema de reparto y el cual da una pensión básica a todos aquellos que son afiliados. Y eso, pues, se complementa con un régimen complementario individual, ¿verdad?, donde cada persona, pues, en este sentido, de acuerdo a su ahorro en el tiempo, pues, tiene un beneficio y lo mismo, pues, un pilar voluntario donde se complementa esta pensión. En este sentido, pues el IBM ha tenido algunas reformas recientes, precisamente de una manera importante, ¿verdad?, en el tema de sostenibilidad financiera para tener la oportunidad de ir adecuando nuestro sistema a los cambios que nosotros hemos venido viendo. Bueno, y en Costa Rica hemos venido trabajando en este sentido en una línea de trabajo de participación social, ¿verdad? Entonces hemos tenido lo que llamamos 2 mesas de diálogo, una en el 2005 y una en el 2017, donde los trabajadores, patronos, el gobierno
otros actores, ¿verdad? Como las mismas SUPEN, la que nos supervisa, la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de la Mujer, se han reunido y se han sentado para tratar de proponer alternativas que fortalezcan el IBM en su sostenibilidad actuarial, en su cobertura, ¿verdad? Y en la suficiencia de las prestaciones. Entonces, esta es una forma, digamos, que Costa Rica ha seguido tratando de precisamente de tener diferentes sectores, tratando de llegar a consensos, ¿verdad?, que permitan el fortalecimiento del sistema nacional de pensiones, donde el IBM pues ya no es el único, ¿verdad?, sino que precisamente coexiste con un régimen no contributivo y con las operadoras de pensiones complementarias. Bueno, a partir de esas mesas de diálogo se han dado una serie de consensos, ¿verdad?, en cuanto a fortalecer todo lo que es el tema actuarial y poder ajustar, ¿verdad?, la realidad del IBM a los cambios que estamos nosotros observando desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, por ejemplo, se han dado ajustes en la cotización, lo cual pues siempre fue de un 7,5, ¿verdad? En este sentido se acordó subirlo hasta un 10,5, pero en tractos, ¿verdad?, que van incrementándose cada 5 años por un 0,5, que también recientemente se acordó acelerarlos de 5 a 3 años. Y bueno, ha habido otros elementos importantes como aumento en número de cuotas, hacer un escalonamiento en la tasa básica, ¿verdad?, que se da por los primeros 20 años, y también aumentar el número de años que se toma en cuenta para calcular el beneficio. Igualmente, en el periodo 2016 y 2019, pues se han dado otras medidas importantes, ¿verdad?, como aumentar la participación del Estado en el financiamiento de la pensión mínima que tiene el IBM, y que también, pues, precisamente, como les decía, unido a los esfuerzos que se están haciendo en el régimen no contributivo, pues han venido planteando en el país la necesidad y la discusión, que como bien otros panelistas lo han puesto en la mesa, es evidente la necesidad de avanzar hacia un tema de universalizar, ¿verdad?, alguna pensión mínima, ¿verdad?, que en este momento pues asegure que todos los adultos mayores tengan algún grado de pensión, ¿verdad? Y bueno, se han venido eliminando algunos ajustes, ¿verdad?, en cuanto a pensión anticipadas, y se han también discutido otro tipo de proyectos que ya tienen que ver más con una forma no alternativa, por así decirlo, de tener ingresos a través de algunos proyectos de ley o impuestos que vengan a fortalecer el tema de las cotizaciones sociales. Es decir, no ver solamente ya el tema de las cotizaciones sociales como una forma, digamos, de financiar el tema de las pensiones, sino que esto pueda ser complementado con el esfuerzo individual que las personas están haciendo en sus operadoras, y además con ingresos no tradicionales que puedan venir de algunos proyectos de ley y pues, algunas iniciativas que en este momento el país discute. En este sentido, pues, estas dos mesas de diálogo, ¿verdad?, han podido y han ayudado en todos estos retos que hemos tenido en cuanto al tema de la solvencia actuarial, al tema de la cobertura y al tema de mejorar la suficiencia. En este sentido, pues con estas medidas, ¿verdad?, y también una maduración, ¿verdad?, que hemos venido viendo en el segundo pilar, pues se prevé que precisamente todo lo que es el tema de mejorar la sostenibilidad del sistema en el tiempo, con estos ajustes puedan hacerse de manera consensuada y gradual. Hay también otros temas importantes, ¿verdad?, de cómo el IBM y en general el sistema de pensiones pueda atacar el tema de la informalidad, que ahora esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Es un tema importante también todo el fortalecimiento de la educación previsional, es decir, hemos hecho actividades en cuanto a esto, y lógicamente incentivado el ahorro también que las personas puedan hacer en sus planes voluntarios. En este sentido, pues aquí podemos observar algunas experiencias que hemos tenido ya con el Ministerio de Educación, ¿verdad?, donde hemos visitado las escuelas y los colegios para hablar de pensiones e ir hablando un poco más sobre el tema de las pensiones.
y también pues algunos otros elementos que hemos también a través de las plataformas virtuales, ¿verdad? Que se han potencializado con todo este tema de la pandemia que estamos viviendo, tanto para tramitar las pensiones como para llevar información a nuestros adultos mayores, ¿verdad? En este sentido, en estos momentos difíciles, ¿verdad? Se les ha provisto de una serie de información sobre el tema de la importancia del cuidado físico, del cuidado emocional, información de pensiones, cómo tramitar sus pensiones también desde su hogar, a promover la participación familiar en este sentido para, en estos momentos de dificultad que tenemos con el tema de pandemia, pues podamos fortalecer esta etapa. Por otro punto, también en cuanto a lo que es, decía la cobertura, se han venido planteando, hay esfuerzos en este sentido que tratan de flexibilizar, digamos, los esquemas tal vez un poco rígidos que están, digamos, en este momento vigentes, que más que todo apuntan, ¿verdad? A un trabajador formal, ¿verdad? Que trabaja 8 horas por día o 9 horas, y que eso hemos venido viendo que se está cambiando para tener alguna modalidad que las personas coticen de acuerdo a jornadas parciales, flexibilizar requisitos, plantear incentivos para que los migrantes, ¿verdad? Que tenemos, pues puedan cotizar, incentivos para estimular el bono de género, es decir, una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, y otros elementos, ¿verdad? Que la institución ha venido tratando para aumentar la cobertura en el sistema contributivo, y también coayudar, digamos, a un punto muy importante fue el apoyo del gobierno junto con algunas otras iniciativas para aumentar la cobertura en el servicio doméstico, ¿verdad? Que es una parte importante que hemos desarrollado. Por otro lado, en este momento también están planteadas una serie de medidas adicionales en el fortalecimiento de la sostenibilidad actuarial que tienen que ver con ir eliminando gradualmente el tema de las pensiones anticipadas, es decir, ya dado el incremento de la esperanza de vida, ir tendiendo a tener una edad de retiro alrededor de los 65 años, pero digamos con ajustes graduales, ¿verdad? O definir algunas formas en que las personas puedan retirarse totalmente, y también ir uniendo un poco el esfuerzo de cotización con el beneficio recibido, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues algunas propuestas que hay. Estas propuestas, pues están en este momento en discusión o en socialización con los sectores, ¿verdad? La junta directiva de nuestra institución las ha recibido, y también, digamos, unido ya a otros procesos anteriores que hemos tenido, pues están también socializando para tratar de tener. Esto, digamos, en el marco de los ajustes paramétricos. Ya como país hemos visto que no solamente es necesario estos ajustes que tienen que ver con los parámetros del sistema, y el IBM en su naturaleza contributiva, pues evidentemente no va a poder resolver todos los temas de cobertura, dado que se requiere precisamente del trabajador una vida laboral formal, ¿verdad? Con un salario, digamos, que pueda derivarse en una vida de cotizaciones que al final le asegure una pensión. Hay muchos trabajadores que por su condición económica o por su vida laboral un poco inestable y lo demás, no van a poder, digamos, accesar, y entonces es evidente la necesidad de complementar estos esfuerzos con otros tipos de ingresos y medidas alternativas que fortalezcan nuestros sistemas de pensiones. Por ejemplo, se han planteado en el país, y que se está en discusión en la Asamblea Legislativa, fuentes de ingreso alternativo. Por ejemplo, algunos han planteado el por qué no tener algún destino porcentual del IVA o el impuesto que llaman la pensión consumo, es decir, que todas las personas que lleguen a consumir de eso, una parte vaya a un fondo de pensiones a nombre de esa persona, que le vaya a fortalecer su pensión a futuro, tratar de visualizar ingresos por robotización o alta tecnología, o algunos temas, ¿verdad? Que tengan que ver con consumo de datos o juegos de azar, es decir, alguna serie de ingresos adicionales, ya sea que estén en peajes o ingresos por transacciones financieras, que vengan a fortalecer ya los ingresos de la seguridad social, y que permitan pues precisamente fortalecer todo el tema de cobertura y suficiencia de los beneficios, y también pues no hacer tampoco ajustes muy groseros en los parámetros del sistema para darle sostenibilidad actuarial. En este momento
estos elementos, ¿verdad?, históricos y de ajustes que se han venido dando en el tiempo nos tienen en una buena cobertura contributiva, por así decirlo. Esta es la cobertura del régimen de IBM que ha venido pues aumentando. Vemos que en el 2005 alrededor del 49% y ya cerca del 2020 tenemos, como les decía, más del 63%. De esos, los asalariados corresponden a un 67% y los no asalariados son 55%. Pero bueno, más allá de los esfuerzos que se puedan hacer en esta parte contributiva, evidentemente estamos viendo ajustes que nos ven ya o vemos difícil el poder llegar a un 100% de cobertura. Entonces habrá una importante, todavía, y como país lo tenemos, una importante número de personas que no tienen pensión. Entonces, en este momento, si bien vemos que en la última década ha mejorado lo que es el porcentaje de adultos mayores con pensión, vemos aquí el IBM de la Caja, ¿verdad?, que cubre prácticamente ya casi el 40% de la población. Esto se ha venido fortaleciendo con las personas que tienen un régimen no contributivo. Bueno, Costa Rica tiene unos regímenes básicos también públicos especiales, pero todavía hay un importante grupo de la población que, si bien se ha reducido, todavía no recibe ningún tipo de pensión. Bueno, aquí es donde vemos la necesidad de como país integrar precisamente estos esfuerzos en apuntar en una estructura de un sistema de multipilar más robusto, de tal manera que se pueda tener diferentes fuentes de financiamiento que cubran a diferentes sectores de la población de acuerdo con su condición. Entonces, el régimen no contributivo es una discusión que ya debe darse, en que se debe apuntar a una universalización del mismo, es decir, transformarse en un sistema universal que garantice una pensión mínima, y evidentemente a partir de ahí el esfuerzo contributivo que las personas hagan en cuanto a un sistema de reparto que ya Costa Rica tiene, ¿verdad?, en este sentido, que también seguir con los esfuerzos de aumentar su cobertura y, lógicamente, tomar las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad financiera. Y eso pues puede ser complementado con un tercer pilar, ¿verdad?, que en este caso en el costarricense es obligatorio, ¿verdad?, y es de naturaleza individual, que venga a complementar precisamente lo que recibe la persona en la pensión universal, en el sistema contributivo y finalmente, lógicamente, en su esfuerzo individual. Entonces, basados en estas fuentes de financiamiento, es que estamos tratando de mejorar todo lo que es la cobertura del sistema, su sostenibilidad y también el monto de suficiencia que el país tiene. En este momento, como todos los países, pues estamos enfrentando el tema de la pandemia, se han tenido una reducción de los ingresos, ¿verdad?, y hemos tenido que sostener el gasto, incluso incrementándose. Entonces, para eso, pues hemos manejado una reserva de inversiones, ¿verdad?, que sus intereses nos han podido ayudar a financiar todo esto, y otros elementos, ¿verdad?, que hemos venido dando, que como país, ¿verdad?, también se han dado ayudas, ¿verdad?, en este caso se denomina el bono proteger a todas aquellas personas que no han tenido, digamos, la oportunidad de tener o han perdido sus ingresos, o también la Junta Directiva ha decidido flexibilizar las condiciones de cotización, ¿verdad?, reduciendo lo que es la base mínima contributiva y dando otras formas de flexibilizar, ¿verdad?, lo que son los pagos a la Seguridad Social con apoyo del gobierno para poder enfrentar esta situación. Entonces, en medio de esa evolución de temas y de retos estamos y quedamos a la orden para cualquier duda o cualquier, en este caso, consulta que se tenga. Voy a tratar de compartir acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al compañero Jaime Barrantes Espinosa de la Caja Costarricense de Seguridad Social
su intervención, su participación, precisamente haciendo referencia a que el esquema previsional de Costa Rica contempla ya también las nuevas modalidades de trabajo, muy interesante ese desarrollo, y precisamente también poniendo al sistema previsional, a la educación del sistema previsional como punta de lanza de la transformación y del entendimiento de la seguridad social en sí, ¿no? A través de estrategias de sensibilización a la población. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente intervención. Les recordamos que las preguntas van a estar al final de la participación de todos los compañeros. Ya nos están llegando algunas preguntas muy específicas para los mismos. A continuación, damos el uso de la voz al director del sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el señor José Martínez Dobransky. Él es economista por la Pontífica Universidad Católica de Ecuador y magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Ha ocupado distintos cargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como ser asesor y director general. Asimismo, tiene una relevante trayectoria académica y profesional y es experto en el diseño y la implementación de política pública y programas, principalmente relacionados con economía, seguridad y protección del sistema social y el sistema laboral, entre otros. Actualmente funge como director del sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Adelante, compañero José Martínez Dobransky. Buenos días con todos, muchísimas gracias por esa introducción. Desde luego, para nosotros como Instituto de Seguridad Social es un gusto participar en este espacio, mucho más tratándose de un evento de la OIS y con tantos profesionales y expertos que están preocupados y analizando que es un tema tan sensible y trascendente para nuestros países. En este sentido, bueno, como Seguridad Social Ecuatoriana compartimos muchos de los retos que hemos escuchado acá y, bueno, me voy a concentrar un poco en el caso ecuatoriano, indicarles, en primer lugar, que para el caso de la seguridad social del Ecuador, nuestra institucionalidad se basa en la seguridad social tiene 3 instituciones que la representan. El IES, que es la entidad obligatoria para todos los trabajadores y empleadores. Además de esta, hay un sistema paralelo que se denomina el ISFA, que es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el ISPOL, lo mismo para la policía. Desde luego los 3 administran la seguridad social y con cada uno con sus retos de administración y sostenibilidad importantes. Sobre todo el ISFA y el ISPOL un poco más relacionados al financiamiento por parte del Estado, y en lo que tiene que ver con el IES ya lo vamos a conversar en este espacio. El IES como tal administra 5 seguros, el IBM, que es el que estamos conversando en este momento, pero además de eso, por la contribución que hacen todos los trabajadores, o que deberían hacer todos los trabajadores en el Ecuador, además se aseguran por salud, riesgos de trabajo, desempleo, y también por el esquema social campesino, que es un tema muy particular del caso ecuatoriano. En este sentido, desde luego dependemos mucho del mercado laboral, de la formalidad del mismo, y en la medida en que la pandemia que venimos atravesando ha tenido un golpe, sobre todo en temas de desempleo, eso también nos genera nuevos retos. Para el caso del Ecuador, el aporte es obligatorio. Todos los trabajadores deberían aportar. Sin embargo, aquí tenemos un primer desafío de cobertura, porque actualmente lo hacen alrededor del 40 al 45% de los trabajadores, a pesar de que incluso hay sanciones de nivel penal para aquellos empleadores que no afilien a sus trabajadores a la seguridad social. Este aporte es del 20-60 y en promedio
los trabajadores aportan el 50% y los empleadores el otro 50%. En términos gruesos. Ya en lo que tiene que ver específicamente con el sistema de pensiones, hasta el 2014, de ese 2060 que les había comentado, el 986 se destinaba a pensiones. En el 2015 hubo una reforma interna porque se necesitaba fortalecer y financiar más del seguro de salud, entonces le quitó un porcentaje al seguro de pensiones y su evolución histórica ha sido del 5,96 subiendo progresivamente hasta el 9,96 actual y a partir del 2021 del 10,56 que se va a mantener a largo plazo, incluso superando un poco al porcentaje que teníamos en el 2014. Desde luego, esta reducción del porcentaje que va destinado al sistema de pensiones a cubrir todas las prestaciones del IBM significó una reducción de ingresos y, por tanto, complicaciones en la sostenibilidad del fondo. Al igual que el resto de sistemas de pensiones, administramos la jubilación por vejez, la de invalidez, el Montepío y los auxilios funerales. Para el caso del Ecuador, además, mediante una ley, un código orgánico para las personas con discapacidad, también se ofrece una jubilación anticipada para las personas que tienen al menos un 30% de discapacidad, acorde al carnet otorgado por la entidad de salud, por el Ministerio de Salud. Aquí, de forma breve, quería mostrarles alguna información financiera. Como ustedes podrán ver, en términos de ingresos, en el 2014 aproximadamente al fondo de pensiones llegaban 4.000 millones de dólares. Para que tengan una dimensión de cuánto es esto, esto representa el 4% del PIB del país. Y este porcentaje de aportes se fue reduciendo y se recuperó a partir del 2019 y este año también la tendencia es a que se vaya recuperando. Sin embargo, ahí tenemos algunos problemas fiscales y por tanto no se recibe una fuente de ingresos importante que tiene las pensiones en el Ecuador, que es del 40% del aporte estatal. Existe una crisis compleja desde el punto de vista fiscal en el Ecuador y eso también ha impedido que desde el Ministerio de Finanzas se nos haga la transferencia de ese porcentaje desde septiembre del año anterior. Pero aquí lo importante es ver cómo los ingresos en el tema de pensiones se han ido reduciendo los años anteriores y cuando tendían a recuperarse viene, pues bueno, el tema de la pandemia y además los problemas fiscales que les comentaba. Acá, en cambio, tenemos los egresos y lo importante acá es analizar cómo desde el 2015, desde el 2014 hasta el 2019, la presión de gastos prestacionales casi se ha duplicado. Entonces, el reto de cómo generar mayores fuentes de ingreso y de no depender tanto de ese aporte estatal está en una constante duda, además de cómo se manejan las inversiones que se generan de los excedentes que hubo los años anteriores respecto a los ingresos que entraban al fondo y los egresos de los mismos. En el caso del Ecuador creamos una banca de inversión, un banco de la seguridad social que administra estas inversiones. Entonces, también una discusión enorme es cómo se están administrando esos recursos y la calidad de esas inversiones para generar una sostenibilidad a largo plazo. Esta diapositiva simplemente ratifica lo que les había mencionado. Por ejemplo, en el caso de jubilados podemos ver que pasamos de 231.000 a 438.000 jubilados por vejez. En el Ecuador tenemos aproximadamente 1.200.000 personas de 60 años o más. De estos, en el esquema contributivo, como podemos ver, se atienden aproximadamente 400.000, reciben una pensión del sistema contributivo,
del sistema no contributivo reciben una pensión 375,000, que son básicamente las personas mayores de 65 años que están en una situación de pobreza y extrema pobreza. Por tanto, tenemos casi un tercio que no recibe pensión ni del sistema contributivo ni del sistema no contributivo. Y bueno, muchos de estos están esperando también cumplir un poco más de edad para poder jubilarse en la seguridad social contributiva, porque acá la jubilación por vejez se permite a partir de los 60 años con 30 años de aporte. Si es que cumplo 65 años ya no requiero 30 años de aporte, sino únicamente 15. Y si tengo 70 años ya únicamente se requiere 10 años de aporte. Entonces hay un segmento que desde luego espera cumplir con estas condiciones, digamos, un poco más blandas para poder jubilarse. Y desde luego esto también ha generado una presión mayor a la seguridad social. Y como vimos en la diapositiva anterior, mientras crece de forma significativa año a año los pensionistas, en cambio los cotizantes se han mantenido estables. Este momento tenemos alrededor de 3,5 millones de cotizantes y de los cotizantes contributivos son aproximadamente 3,100,000. Porque también tenemos este esquema que les comentaba de seguro social campesino, donde el aporte es bastante menor y es un esquema especial. Y además tenemos los trabajadores del hogar no remunerado, que también tienen un aporte subsidiado y con condiciones distintas. Pero mientras sube el número de pensionistas, se mantiene el número de aportantes. Es más, durante la pandemia se ha reducido aproximadamente un 10% de estos contribuyentes, de estos aportantes contribuyentes, y desde luego, o sea, eso reduce la cantidad de ingresos que tenemos para financiar estas prestaciones. Al igual que el análisis que se ha hecho de otros países en general de la región, podemos ver cuál es la distribución de la población pensionista, y aquí simplemente ratificar lo que vimos anteriormente, como del 2012 se ha incrementado el número de pensionistas en el 2020. Podemos ver el triángulo mucho más abierto, sobre todo a partir de los 66 años. Y esto en contraposición, desde luego, con la población cotizante, donde se ve un crecimiento importante, y en el caso del Ecuador, sobre todo en las cotizantes mujeres, que se puede ver la raya celeste en el 2020, perdón, las barras celestes en el 2020, con un incremento muchísimo mayor al que el de los hombres. Y desde luego en esta pirámide, otra de las cosas que nos llaman la atención y nos preocupan es el bajo o nulo crecimiento de los cotizantes más jóvenes, ¿no? Y esto está relacionado desde luego con un problema estructural, que es el tema de la informalidad. Acá ya como un tema de resumen, simplemente algunos datos sobre cuánto se cotiza en general en la seguridad social ecuatoriana. El sueldo promedio actualmente es sobre 656 la cotización. De eso, como les había indicado, el 2060 financia toda la seguridad social, y para pensiones de esa cotización llega a $63,03, mientras que la pensión promedio es de 583. Entonces, basados en este análisis, nosotros requeriríamos aproximadamente 9.2 activos para financiar la pensión de un pasivo. Y este momento la relación es de 5:7. Por cada pensionista tenemos 5.7 aportantes. Entonces, por el momento, eso es cubierto con el 40% que el Estado debe aportar. Sin embargo, este también es un tema
discusión importante respecto a las tasas de reemplazo y también los montos de las pensiones que se están pagando y la forma de cálculo de las mismas. Entonces, los retos y desafíos en la gestión, este momento tenemos una ley que fue promulgada en el 2001, una ley promulgada antes de la última constitución. El Ecuador desarrolló una nueva constitución en el 2008 y mucho de la normativa relacionada a seguridad social es antes de esta constitución y está desactualizada. Entonces, los principales puntos de análisis que se han puesto a la ciudadanía, se ha generado un gran debate nacional, están de si el esquema debería seguir siendo público o ya podría ser privado o mixto. Desde el punto de vista de los trabajadores y de los jubilados, la posición mayoritaria es que debería seguir siendo pública, pero administrada de forma más eficiente, y para el sector más bien empleador y para el sector privado debería permitirse la participación del sector privado y no ser un monopolio estatal. Aparte de los fondos complementarios, toda contribución a la seguridad social debe ser a este esquema público. La otra discusión también es si debería ser de reparto, como actualmente es el sistema ecuatoriano, por solidaridad intergeneracional, o debería ser una capitalización con una cuenta individual que por este momento no contamos. También se habla de los tipos de afiliación, si podría ser flexible y los afiliados podrían escoger, por ejemplo, si solamente contribuir a IBM y Salud y no a los otros seguros. En este momento la afiliación es en general para todos. Y en el tema de pensiones también estamos en la discusión de la edad de jubilación. En nuestro caso, como les había comentado, el requisito el más bajo, digamos, es tener 60 años y 360 aportaciones, lo que significa 30 años de aporte, y de ahí tengo algunas otras opciones. Sin embargo, ya los nuevos estudios demográficos demuestran que la esperanza de vida ha incrementado de forma significativa de cuando se hizo estos análisis para determinar la edad de jubilación, y esto también se ha puesto en debate. Desde luego, sobre esto existe mucha inconformidad en algunos sectores de la pretensión de querer subir la edad de jubilación. Desde luego es algo que tenemos que conversar como país, y hay evidencia técnica y científica que indica que es una medida necesaria. También el porcentaje de aporte, si es que ese 9,96 que tenemos actualmente es suficiente, o cuánto más se va a requerir para mantener las prestaciones y los beneficios actuales. El cálculo de la pensión, la tasa de reemplazo, los coeficientes con los cuales se calcula la pensión, desde luego a más años de aporte aquí se asigna un coeficiente mayor y la pensión es más alta, y también los máximos que se puede pagar en las pensiones. Para el caso del Ecuador, si aporté 40 años o más, mi máximo de pensión es del 550% de un salario básico unificado. En este caso son $2.200 la máxima pensión que puede recibir un jubilado en el Ecuador. Y bueno, hay otros temas también relacionados a salud, financiamiento de prestaciones, y también al gobierno corporativo, a cómo debe administrarse la parte legislativa y administrativa de la seguridad social. Entonces, esto desde luego nos lleva al tema de la sostenibilidad del IBM, y para esto se tienen ya muchos insumos. Actualizamos el estudio actuarial, hay análisis técnicos y de discusión respecto al impacto del cambio demográfico. Como les había mencionado, la esperanza de vida creció significativamente, y poco a poco se va perdiendo el bono demográfico. Entonces, algo que ya se ha puesto a discusión y que necesita ser mucho más debatido. Este espacio de
un conversatorio a nivel nacional que se tuvo con pensionistas, con trabajadores, con el sector empleador, con el sector academia, donde se quería llegar a acuerdos, algunos acuerdos mínimos, y también tratar de resolver esos puntos contradictorios. Se truncó a raíz de la pandemia. Sin embargo, es algo que como país debemos retomar, porque efectivamente los cambios se tienen que tomar en el corto y mediano plazo, y hay algunas medidas que son bastante urgentes, ¿no? Por eso es importante buscar acuerdos con trabajadores y empleadores. Generalmente en algunos temas no sensibles suelen tener puntos de vista distintos, desde luego sustentados técnicamente, pero que no llegan a conjugarse un poco, ¿no? Y también que la ciudadanía tenga más información y pueda tener también muchos más insumos para tener esta comprensión de qué significa esa sostenibilidad del IBM a largo plazo. Y por esto es muy importante concientizar a la ciudadanía en general, a trabajadores y a empleadores respecto a la importancia de la cotización, a la seguridad social y a esta cultura previsional. Generalmente nos preocupamos de qué va a pasar con nuestras pensiones, con nuestros ingresos cuando ya termine mi vida laboral, cuando cumplo de 50 años y más. Antes de eso no existe esa conciencia. En el caso del Ecuador se suele relacionar mucho el tema de la seguridad social con la atención en las unidades médicas del Seguro Social. Pero esta cultura, esta prevención respecto a un ingreso digno para el futuro no suele estar muy presente. Eso es lo que les puedo comentar. Les agradezco mucho por su atención y desde luego estoy abierto para cualquier consulta. Perfecto, muchísimas gracias. Damos las gracias a la participación del compañero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, José Martínez Dobromsky, y rápidamente, antes de seguir con nuestra siguiente participación, queremos agradecer precisamente la presencia de los compañeros de la Administración Nacional de Seguridad Social de la República Argentina, ANSES, que por cuestiones de agenda no podrán quedarse a la culminación de nuestra mesa y por ende también se van a perder las preguntas y respuestas, pero vamos a ver si es posible que nos las puedan mandar vía mail para contestarlas en los chats que se quedan abiertos, porque son muchas las preguntas que le hicieron a la compañera. Pero bueno, despedimos entonces a la compañera. Muchísimas gracias por acompañarnos y por participar en este foro. Marina. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Escuché, bueno, por suerte después lo voy a poder recuperar lo que no puedo escuchar a partir de ahora. Total disposición para contestar las preguntas. Y escuché muy atentamente, me resta decir dos cositas nada más breves. Una que omití en la presentación, porque vi que se trabajó mucho en el tema de la sustentabilidad en mis compañeros, y decirles que acá en la Argentina, ustedes saben que tenemos un sistema parlamentario bicameral, ya obtuvimos la media sanción de una ley que justamente apuesta a que modifiquemos el tema de la reparación histórica y el pago a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, justamente para seguir haciendo sostenible nuestro sistema. Y dejo abierta, esa es la primera cosa, que estamos muy contentos por eso, vemos que el próximo desafío también tiene que ver con eso, pero dejo abierta, digo, como planteé toda la exposición en el marco de las tensiones, creo que la tensión entre digamos, que tiene que ver con que si el financiamiento es puramente contributivo o que estamos dispuestos como comunidad a financiar los sistemas de previsión a través de otras contribuciones, de otros aportes, creo que es lo que va a caracterizar el debate que viene. Cuando miraba recién la presentación de Ecuador, en todos lados tienden a caer los que son aportes contributivos. Entonces creo que esa tensión también va a estar muy presente, está presente en el desafío actual y futuro de pensar los sistemas de protección social de nuestros países.
Bueno, muchísimas gracias y espero después las preguntas para poder contestarlas más adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Despedimos entonces a nuestros compañeros de ANSES y damos paso a nuestra última participación de esta también última mesa del foro, a cargo de Vanessa Stoeren. ¿Me corriges, Vanessa, si lo pronuncio mal? Vanessa Stoeren Linowski, coordinadora de investigación estratégica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vanessa es licenciada en Economía por el ITAN, maestra en Política y Planeación en los países en vías de desarrollo por la London School of Economics y actuó también como titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También fue directora de evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y titular de la Unidad de Administración y Finanzas de SEDATU. Actualmente, como describíamos, es coordinadora de investigación estratégica del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Adelante, Vanessa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Adelante. Permíteme tantito. Aquí está. Ay. Inicio. Aquí. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es verdaderamente un honor y un privilegio poder compartir a través de estos foros las experiencias nuestras y aprender de las experiencias de los demás países hermanos. Bueno, vámonos al caso de México. Bueno, primero que nada, pues comentar y decirles que el sistema de pensiones en México está pues muy segmentado, como hemos visto también en otros países. Y en resumen, podríamos decir que la segmentación se da básicamente en dos aspectos. Uno por generación, ¿no? Tenemos una parte de la población asegurada que tiene derecho a una pensión de beneficio definido, como estaba antes de la reforma que entró en vigor en 1997, y estas personas pues, son las que empezaron a cotizar a los seguros antes de la entrada en vigor de esta reforma. Y tenemos otra parte de la población, de los trabajadores, personas aseguradas, que pues no tienen derecho al beneficio definido, pero tienen derecho a la pensión que se pagaría bajo el esquema de contribución definida con los administradores de fondos para el retiro. Otra segmentación que tenemos también muy importante, pues se da por el mercado laboral, como también ya lo hemos visto en otros países. Tenemos un mercado laboral formal y uno informal, por decirlo así. Y en la parte formal, pues tenemos además otra segmentación que bien se ha visto en otros países, que es para el sector privado. Básicamente la gente se asegura a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por la parte pública pues hay varias instituciones que aseguran a los trabajadores. Tenemos al ISSSTE, que es la general para todos los trabajadores del sector público federal, algunos estatales, el Instituto de Seguridad Sociales de las Fuerzas Armadas. Tenemos sistemas estatales, varios sistemas municipales, universidades públicas y demás. Algunos otros empleados públicos, como nosotros mismos en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues que estamos asegurados vía el Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? Y bueno, en la parte informal, recientemente, hace unos pocos años, se inició esta parte de la pensión no contributiva, ¿no? Que hoy en día pues creció bastante, como vamos a ver en adelante. Pero bueno, en primera instancia es que tenemos un mercado de pensiones muy segmentado, ¿no? Y eso genera varios retos. Bueno, aquí un poco la idea es esquematizar esto que les platico, ¿no? En México tenemos 127 millones de habitantes más o menos. En principio, todas estas personas, cuando lleguen a la edad que corresponda, tendrían derecho a esta pensión no contributiva. Y pues tenemos que a la fecha, bueno, al cierre de 2019, se habían pagado cerca de 3.8 millones de estas pensiones, ¿no? Que son equivalentes a 2.250 pesos bimestrales, o sea, 1.125 pesos al mes, ¿no? Eso sería para la gente que llega a la edad, la parte de uno de los pilares, como ya se vio en otras presentaciones. Y por la parte de beneficio definido, tenemos alrededor de 2.4 millones de pensiones que se pagaron en 2019. Esto es nada más de retiro cesantía en edad avanzada, porque hay más para retiro invalidez y vida. Y en promedio estas pensiones son de 6,000 pesos mensuales, ¿no? Como $273.
Y la parte de contribución definida todavía, dado que las reformas entraron en vigor en el 97, pues todavía no se llega para retiro, sesentena de avanzada y vejez, no se llega al periodo que se requiere, que es un umbral de 1.250 semanas de cotización, entonces todavía no tenemos personas que se están pensionando por ahí, esto empezará el año que viene. Y aquí esta gráfica pues un poco trata de enseñar cómo han crecido las pensiones, estas incluyen todas, no nada más las de retiro que se han pagado por el IMSS. Bueno, tenemos un incremento promedio anual de casi 5% hasta 2010 y pues hasta 2019, perdón, 2010 a 2019. Y para 2020 se espera que este incremento decrezca un poco porque, pues debido principalmente a la pandemia por COVID, ¿no? Bueno, ya que tenemos un poco el panorama muy general de cómo está el sistema de pensiones en México, pues les vamos hacia los retos. Como ya se ha visto, básicamente son 3, ¿no? La baja cobertura, la poca suficiencia y los elevados costos fiscales o la parte de sostenibilidad, ¿no? Adicionalmente, como también hemos visto en las presentaciones de los compañeros, pues tenemos otros problemas administrativos que derivan forzosamente, bueno, que derivan del diseño institucional, ¿no? Y esto pues necesitará un rediseño completo, ¿no? Tenemos muchas instituciones, muchos sistemas pensionarios que derivan en diferentes obligaciones y beneficios que podríamos llamarle heterogeneidad horizontal, y tenemos múltiples órganos decisorios que podríamos llamarle heterogeneidad vertical. Esto quiere decir que hay muchas normas que atender, no solo hay una, etcétera, ¿no? Entonces este gran reto que tenemos en México y veo que en otros países también, pues esto requiere de un rediseño institucional fuerte. Bueno, vamos a la baja cobertura. Aparte de que, como vimos en la otra gráfica, mucha gente que está trabajando hoy día no está asegurada, está fuera del sistema. Tenemos que la gente que está dentro del sistema, pues tampoco va a estar cubierta realmente a cómo está el diseño hoy todavía. Quiero comentarles que, bueno, hay una iniciativa de reforma que se acaba de presentar al Congreso, que está pendiente y que presenta algunas reformas o propuestas de reforma que vamos a revisar pronto. Pero como está hoy el día el sistema, pues hay una gran transición de personas que van de la formalidad a la informalidad, y esto deriva en que la densidad de cobertura, de densidad de cotización sea muy baja, ¿no? Entonces estamos estimando, o se estima pues, que de la gente que está dentro del sistema, particularmente de contribución definida, 24% no van a llegar a alcanzar el umbral de 1.250 semanas para tener derecho a una pensión. Esto significa que, pues al final, a lo mejor, bueno, les van a tener que regresar su ahorro, pero no van a tener una pensión, ¿no? Y esto quiere decir 76% están fuera, ¿no? Y bueno, se entiende esto es por la baja densidad de cotización, y esta asciende más o menos al 44% en promedio. Esto quiere decir que del total de tiempo que la gente pudiera estar cotizando al sistema, pues lo hace nada más el 44% del tiempo. Y esto es porque entran y salen del mercado formal, y o sea, no hay un grupo de gente que esté todo el tiempo en el mercado formal o un grupo de gente que esté todo el tiempo en el mercado informal. De hecho, en el sistema de ahorro para el retiro tenemos alrededor de entre 60 y 70 millones de cuentas registradas, pero solamente 20 millones están activas, ¿no? Y esto nos habla de esas transiciones entre los dos mercados. Hay estudios otros estudios que validan esta información. Entonces tenemos que 61% de las personas trabajadoras cotizantes lo hacen la mitad del tiempo de lo que deberían o de lo que podrían, ¿no? Dada su carrera laboral, que pues constringe bastante nuestro sistema y deja mucha gente fuera. Relativo a la suficiencia de la cuantía de la pensión, de ese 24% que decíamos que iban a alcanzar el umbral de semanas cotizadas, pues tenemos que nada más 7% alcanzarían a tener un ahorro suficiente para tener una pensión digna o mayor a la pensión garantizada. Esto significa que
pues es que el resto va a tener que ser financiado con una pensión garantizada por el gobierno federal. Y en cuanto a la tasa de reemplazo, pues como se puede ver aquí en la gráfica, pues es alta para bajos salarios, pero considerablemente baja para salarios altos. En promedio es alrededor del 50% de la tasa de reemplazo. Entonces tenemos un problema de poca suficiencia también. En cuanto a la sostenibilidad de los costos fiscales, pues se ha estimado que el sistema como está, sin incluir la parte de beneficio definido, que en principio se supone que pues ya no se puede mover mucho, sino más bien este nuevo sistema que empezó a partir de 1997, nos estima que a valor presente a 2010 sería, 2100, sería alrededor de más del 10% del PIB, ¿no? Y pues como se puede ver un poco en la gráfica, eso al principio viene de la cuota social, que es una parte que el gobierno federal aporta a las personas con Vanessa, ¿nos escuchas? ¿No? Creo que hemos perdido conexión con Vanessa, ¿sí? Vamos a intentar, por favor, le pedimos a nuestro auditorio un minutito para ver exactamente y resolver el problema técnico. Todavía la tenemos, Sí está bueno, aparece, pero está sin conexión. Aparece. Está sin conexión. Tampoco leo el mensaje. Bueno, entonces en lo que se restablece la conexión de la compañera, podemos proceder a iniciar con nuestras preguntas. Ya, parece que ya, ¿no? ¿O quién movió la presentación? La movió, pero no tiene audio. Bueno, ahí está, estamos de vuelta. Vanessa. Discúlpenme, por favor. Ay, Para nada, adelante, ya estás de regreso. ¿Hasta dónde nos quedamos? En esa plantilla, justo cuando estabas hablando de los costos fiscales y, ok, ahí en esa, sí, justo. ¿Y sí me están viendo ya? No te estamos viendo, pero te estamos escuchando y estamos viendo la presentación. Yo creo que con eso podemos seguir. Sí, gracias. Ay, discúlpenme, por No favor. te preocupes, adelante. Bueno, estábamos en los costos fiscales que se estiman alrededor del 10% del PIB a 2100 y la parte más fuerte al principio sería por la cuota social, que es lo que aporta el gobierno federal para los salarios más bajos, y después sería por la pensión garantizada, que deriva de la baja cuantía de los ahorros, ¿no? Y bueno, en términos de cobertura de lo que se ha hecho, primero lo que les hablaba de la iniciativa de reforma que se presentó a la Cámara el viernes, esto es muy nuevo, ya se había hablado de ella desde principios de agosto, pero apenas a la Cámara se presentó el viernes. Entonces, uno de los temas o de los que trata la propuesta de reforma es reducir el umbral de 1.250 semanas de cotización necesarias para tener derecho a una pensión a 1.000. En un principio se va a iniciar con 750 semanas, que cada año va a aumentar. Esto es para cerrar un poco la brecha inicial. Esto va a permitir que más personas tengan derecho a una pensión, tal vez no con sus ahorros, pero sí por lo menos garantizada por el gobierno federal. Aparte, por lo menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social hemos estado buscando ya desde hace algunos años, pero particularmente en esta administración, pues flexibilizar un poco los esquemas de aseguramiento, tratando de desvincularlos con una relación obrero-patronal formal, y ha tenido cierto éxito, pero necesitamos todavía hacer un poco más de esfuerzo, pero bueno, esto es a través del instituto. Y además, dado que hay una gran heterogeneidad horizontal de la que platicábamos, porque muchas instituciones aseguran a la gente trabajadora, pues existen muchos esquemas de portabilidad, convenios de portabilidad, y eso permite que la densidad de cotización sea un poco más elevada y no se pierdan, si se va cambiando de un sistema a otro, las semanas cotizadas, ¿no? Y aparte, en particular hemos trabajado mucho con la Secretaría de Bienestar para colaborar con la ampliación de la cobertura de la pensión no contributiva. Intercambiamos información, le damos más de 2 millones de registros, y aparte eso permite la agilización del registro y del pago de esta pensión.
Y bueno, como digo aquí, como he comentado, pues va a ser necesario tal vez intensificar un poco las intervenciones, sobre todo para alcanzar la cobertura universal, en particular para incrementar la densidad de cotización, que esto nos preocupa. Y bueno, en términos de suficiencia, nuevamente la iniciativa de reforma es un punto nodal de la misma. Lo que va a hacer es, busca incrementar las contribuciones para el seguro de retiro en edad avanzada y vejez, hasta el 15% de salario. Hoy día es en promedio ponderado alrededor del 8%, entonces esto busca que precisamente los ahorros sean mayores, ¿no?, para los trabajadores y permita una mayor cuantía de su pensión. Aparte, en la iniciativa de reforma también estamos proponiendo un máximo de comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro, lo que permitirá también una mayor acumulación en los saldos. Y aparte buscamos intervenciones para que al final de la vida laboral, las rentas vitalicias, que es el mecanismo mediante el cual, bueno, uno de los mecanismos mediante el cual la gente puede obtener su pensión, pues sean tanto haya una buena oferta por parte del mercado como que haya una buena decisión por parte de los asegurados y logren obtener una mejor pensión con eso. Sin embargo, pues si la densidad de cotización no sube, pues no va a subir tampoco muchísimo la cuantía de la pensión y el ahorro logrado, ¿no? Y bueno, en términos de sostenibilidad fiscal, se hizo la reforma en 1995 y eso de alguna forma paró pues el crecimiento de los costos del esquema de beneficio definido. Y en esta iniciativa de reforma que está ahorita ya en el Congreso, pues está buscando una redistribución de las cuotas federales hacia salarios más bajos, un poco buscando más equidad. Y también el hecho de que aumenten las contribuciones para todos los trabajadores asegurados significará que para aquellos que son como 6 millones de personas de las 20 que están aseguradas por lo menos ante el IMSS, que están bajo el esquema o que pueden escoger el esquema de beneficio definido, van a recibir una pensión por el gobierno federal independientemente del ahorro que hayan generado en su cuenta. Y lo que pasa al final de su vida laboral, cuando tienen acceso a la pensión, es que estas personas van a recibir su pensión, pero el saldo que tienen acumulado se traspasa al gobierno federal. Entonces es probable que un poco de este incremento en la cuantía, en las contribuciones, genere más ahorro para ellos y este monto pase al gobierno federal y de alguna forma permita financiar las pensiones garantizadas por lo menos, ¿no? Y bueno, como digo, los costos fiscales derivados de la parte de la generación de transición, si no es por este esquema que les estoy platicando ahorita, pues no están contemplados en este esquema, pues puede. Y de los diferentes sistemas de pensiones del país, pues tampoco, ¿no? Yo creo que hay un trabajo que hacer aquí, como se hizo en el caso de 1997, ¿no? Un esquema de reformas continuas. Y bueno, en general, es muy rápido, este es el panorama en México, ¿no? Tenemos la misma problemática básicamente que en los demás países, pero estamos buscando solucionarla, pero los retos todavía son grandes, particularmente en términos de cobertura y, como decían los compañeros, la parte de la informalidad, ¿no? Y bueno, ya nada más un poco fuera de tema, pero tal vez quise incluir esta parte de la respuesta a COVID. Pues sí, nos pegó como a todos, pero hicimos un gran esfuerzo en el Instituto Mexicano de Seguro Social para ayudar particularmente a la población pensionada, ¿no? Les ayudamos a que no tuvieran que ir a cobrar a los bancos, promovimos la bancarización, no tuvieran que ir a cobrar a las delegaciones donde tienen que ir a cobrar físicamente, sino que lo hicimos en línea, les entregamos kits COVID, estuvimos en comunicación constante con ellos, y bueno, hicimos varios esfuerzos básicamente basados en la tecnología para protegerlos, ¿no?, de la infección. Y en fin, bueno, esto es
muy resumido y muy rápido la presentación que les quise hacer. Muchas gracias y pues estamos atentos a cualquier duda, comentario, sugerencia, etcétera. Muy bien, listo. Sí, muchísimas gracias, Vanessa Stuart, si lo pronuncio bien, por tu participación. Stuart, coordinadora de investigación estratégica del Instituto Mexicano del Seguro Social. A continuación voy a dar rápidamente espacio a las preguntas y respuestas porque han llegado muchísimas. Recuerden que tenemos aproximadamente 20 minutos para las preguntas y respuestas. Y se dividen más o menos así, son 2 para la compañera argentina, 2 para Costa Rica, 1, 2, 3, 4, 5 generales y el resto para la compañera de México. Entonces, si les parece bien, voy a proceder a dar primero a las preguntas puntuales, voy a leerlas y después dejamos las preguntas generales. Para el compañero de Costa Rica en específico es: ¿cuál es el tiempo de proyección para la implementación del sistema multipilar en Costa Rica? Y la segunda sería: ¿el programa educativo oficial de Costa Rica incluye las actividades enunciadas sobre educación previsional y demás sobre educación en salud? ¿Cuáles han sido sus resultados? Para la compañera de México, ¿qué opina de eliminar la modalidad 40? Pregunta también para Vanessa: en el rubro de prestaciones por desempleo, ¿hay un descuento de semanas cotizadas y los recursos? ¿Por qué hay un descuento de semanas cotizadas y los recursos son del trabajador? La siguiente es: si los recursos son del trabajador, ¿por qué este descuento de semanas se repite? La siguiente es: el outsourcing ha generado un caos, ya que no pagan los rubros de las cuentas individuales, pareciera que no existe quien les supervise y exija las contribuciones. ¿Cómo hacer para que se cumplan esas obligaciones? Las últimas 2 serían: los estados de cuenta de las afores de los trabajadores no reflejan ganancias sustanciales y no hay un referente de información de las ganancias reales que generan las mismas, y el trabajador está mediatizado a ver esos estados de cuenta como si no fueran dueños de sus fondos. ¿Podría explicar? Y hay otra más: si la propuesta de reforma no genera pensiones con los ahorros de los trabajadores, ¿por qué se debe de continuar con este esquema de pensiones? Y la última, ahora sí: ¿cuáles serían los costos fiscales que pagarían los contribuyentes en edad de no pensionarse por la reducción de semanas de cotización con la reforma que se plantea actualmente? No sé quién quiera iniciar, si primero Costa Rica o México. Si quieren, vamos con el compañero Jaime Barrantes Espinosa de la Caja Costarricense de Seguro. Aquí lo tenemos. En cuanto a las consultas sobre el sistema multipilar de pensiones costarricense, aquí el mismo más bien se aprueba por la Asamblea Legislativa y el país en el año 2000, es decir, el IBM, que es de financiamiento tripartito y de administración pública, se mantiene como un pilar básico para la mayoría de trabajadores. Se une a el pilar que en este sentido, pues los maestros que tienen un sistema aparte y el Poder Judicial constituye todo lo que llamamos el primer pilar costarricense básico de pensiones. ¿verdad? Es complementado por un sistema obligatorio y de cuentas individuales que vendría a tener una pensión complementaria a lo que da el primer pilar. La maduración de este sistema, es decir, para que, digamos, los ahorros de los trabajadores que ahí están puedan tener un impacto, digamos, significativo en lo que es el monto de las pensiones, se prevé que pueda ir madurando más o menos por allá del año 2035. ¿verdad? Ahorita tenemos 20 años ya de que el sistema existe y al final se prevé que la tasa de reemplazo costarricense pueda estar compuesta, ¿verdad? Básicamente por un 50% que pudiera dar el primer pilar y el segundo pilar pueda tener un 15% adicional, de tal manera que se contemple al menos, ¿verdad? Un 65% de reemplazo promedio.
Hoy ese reemplazo casi que es cubierto solamente por el IBM con una tasa de cotización que se va a proyectar, ¿verdad?, por los incrementos que se han aprobado hasta aproximadamente un 12.16% en el 2029, que está programado que lleguen a ser los aportes. Eso, lógicamente, ¿verdad?, hay que fortalecer un tema de un tercer pilar voluntario que existe, sí, por ley, pero en este momento, pues prácticamente ningún, o digamos, el porcentaje es muy pequeño, digamos, de participación de los trabajadores costarricenses. Y donde sí creemos, ¿verdad?, que hay que apuntar y fortalecer es en el régimen no contributivo, que precisamente pudiera permitir ya tener un fortalecimiento del sistema al convertirlo en un sistema universal, ¿verdad?, que permita precisamente atacar los problemas de cobertura que ya hemos visto que el sistema contributivo no puede, digamos, solucionar en vista de los cambios en el mercado laboral, en vista de la situación económica de muchos cotizantes. Y como explicaba la compañera de Argentina y de Ecuador y lo demás, evidentemente será un tema de discusión muy importante en ese sistema multipilar la diversificación de fuentes de financiamiento, es decir, ya no solo pensar en cotizaciones sociales, sino cómo complementarlo como ingresos producto de la automatización del trabajo, ingresos producto de algunos impuestos específicos o de la participación del gobierno, el mismo uso de las inversiones, ¿verdad?, que pueda fortalecer el tema de obra pública, construcción, ¿verdad?, de algunos puentes o carreteras, ¿verdad?, que de ahí pudiera alguna parte destinarse a la seguridad social. Son temas que van a venir, ¿verdad?, entonces que van a fortalecer. Entonces, en este momento estamos precisamente más bien en la consolidación de ese sistema multipilar que se creó en el año 2000, ¿verdad? Lo que estamos es en espera precisamente de la maduración del segundo pilar y de el fortalecimiento del tema del no contributivo para tener una robustez precisamente en eso y complementar pues, precisamente las fuentes de financiamiento de todo este sistema con ingresos no tradicionales que puedan venir de las cotizaciones sociales, que igual van a ser o seguirán siendo, creo que yo, por muchos años más, un componente muy importante, pero yo creo que deben combinarse con otras fuentes de financiamiento. Eso yo creo que también es muy importante en el marco de la segunda pregunta, y precisamente viendo esto, el acercamiento que hemos tenido con el Ministerio de Educación Pública costarricense para que se puedan incorporar en los programas de estudios todo lo que es la materia de seguridad social, ¿verdad?, y fortalecerla. Hay algunas menciones que nuestro, digamos, programas de educación tienen, pero la idea es fortalecerlos, empezar, ¿verdad? Se nos ha dado la oportunidad de algunas láminas que les mostré, de algunos talleres de verano que tienen nuestros centros educativos. Hay una semana de la seguridad social incluso que se celebra. Entonces, aprovechar todos esos espacios para que el personal nuestro de seguridad social pueda, y con, lógicamente, el asesoramiento de los profesionales en educación, cómo llegar desde muy temprano, ¿verdad? De ahí vimos en la filmina que se nos dio la oportunidad incluso en escuelas, es decir, con niños de edad escolar, y llegar al tema de educación secundaria y precisamente muy importante el tema también del uso de la tecnología. En este momento, pues, dimos un paso muy importante. Nosotros tenemos un expediente digital único en salud, el cual pues cada persona puede ver su historial de citas y una serie de su información médica desde su celular o desde cualquier dispositivo, en este caso, que pueda bajar el app que nosotros tenemos en expediente digital, y en ese app hemos también incorporado la información de pensiones. Es decir, hoy cualquier costarricense que tenga un celular, ¿verdad?, y que pueda bajar la aplicación que llamamos EDUS, de Expediente Digital Único en Salud, puede ver su información tanto de salud como las cuotas que ha tenido, su historial
de patronos e incluso una proyección de su pensión. Esto es muy importante porque vamos acercándonos a la población y, lógicamente, el uso de herramientas digitales en este proceso de educación previsional creo que va a ser cada vez más importante. Además que en este tema de pandemia hemos fortalecido todo lo que es las prestaciones sociales a través de estas herramientas tecnológicas, tratando de enseñarle a los adultos mayores herramientas como el uso del Facebook, del WhatsApp y lo demás para que estén informados de toda una serie de actividades, charlas y otro tipo de cosas que permitan, pues, lógicamente fortalecer. Entonces, creemos que esto va a colaborar también de manera muy importante a ir consolidando ese sistema multipilar de pensiones costarricense. Perfecto, muchas gracias. Muy pertinente las aportaciones que hace en relación a estas preguntas del público. Y sin más, porque ya tenemos prácticamente 10 minutitos para elaborar las respuestas, les damos el uso de la voz a la compañera Vanessa Stuart de México, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola de nuevo. Bueno, Sí. muchas preguntas. A ver, la primera que me acuerdo fue la eliminación de la modalidad 40. Bueno, la modalidad 40 es una modalidad que existe hace tiempo y permite a la gente que sale del mercado formal de trabajo seguir cotizando para su pensión. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo no estaría de acuerdo en eliminarla, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque les estás quitando la oportunidad a las personas de seguir cotizando para su pensión desde la informalidad. Respecto, es mi opinión. Yo sé que hay una iniciativa por ahí que quiere quitarla, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Por qué el descuento de semanas? Creo, fue otra pregunta. Bueno, hoy día el número de semanas cotizadas es un requisito para la pensión, pero es otro requisito tener los fondos suficientes. Entonces son como dos parámetros diferentes. Entonces, si uno quita recursos, pues se le va a bajar pues, el monto que tiene ahorrado y entonces resulta básicamente lógico quitar las semanas que corresponderían a esos montos, ¿no? Eso también está vinculado con que al final pues, no les va a alcanzar, ¿no? En fin. Y para promover que sigan ahorrando y cotizando. Es mi opinión también. ¿Qué más? Decían que no va a haber ganancias en las pensiones. No, claro que sí va a haber ganancias en las pensiones con la iniciativa. Pues la idea es casi aumentar al doble las contribuciones, ¿no? Entonces, obviamente, si todo permanece constante, que es lo que a veces algunas personas dudan, pues la pensión se va a duplicar, ¿no? ¿Qué más? Ya no me acuerdo de las otras preguntas. ¿En las puedes repetir, por favor? Sí, en un momentito te las vuelvo a hacer llegar. Bueno, contestaste la de modalidad 40, la del outsourcing también. Los estados de cuenta de las afores de los trabajadores no reflejan ganancias sustanciales y no hay un referente o información de las ganancias reales que generan las mismas y el trabajador está mediatizado a ver esos estados de cuenta como si fueran dueños de fondo. ¿Podría explicar? Y otra es, si la propuesta de reforma no genera pensiones con los ahorros de los trabajadores, ¿por qué se debe dar continuidad a este esquema de pensiones? Y no sé si con esas sean suficientes o quieres otra más. Bueno, no entiendo la verdad la afirmación de que no generan ahorros con las pensiones. No entiendo. O sea, al aumentar las contribuciones y todo permanece constante, pues van a ahorrar más, ¿no? Ok, bueno, entonces me voy a otra. ¿Cuál sería el costo fiscal que pagarían los contribuyentes en edad de no pensionarse por la reducción de las semanas de cotización en la reforma que se plantea? ¿Y cuál es la diferencia de los regímenes de pensiones en México? Bueno, esta es muy amplia. Y una que nos acaba de llegar, ¿se hará algo con la situación del rubro de cesantía y vejez que ya no hemos recibido los trabajadores jubilados del IMSS? O sea, ¿me refieren al RJP?
Sí. No, ese es un tema del IMSS hasta donde yo sé, no sabría contestarles bien esa pregunta. En la iniciativa de reforma hay un transitorio que dice que se van a revisar los procedimientos, pero no necesariamente el esquema de jubilación. Yo creo que eso es un tema interno del IMSS y no tiene que ver, y no lo voy a contestar. Respecto de los estados de cuenta, bueno, habría que ver qué tanto cotiza uno y cuánto tiempo cotiza uno. Hay estudios, y lo pueden ver en la iniciativa de reforma, que dicen que cerca de la mitad de los saldos totales se generan, son ganancias de las cuentas individuales. Entonces, a lo mejor habría que rediseñar los estados de cuenta por si no los entienden, pero yo creo que la CONSAR, que es la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro de las administradoras de los fondos para el retiro, ha hecho un gran esfuerzo en comunicación y bueno, este es un tema que podría revisarse tal vez si los estados de cuenta no son entendibles, pero sí ha habido una generación de ganancias por el sistema. Lo que pasa es que la gente no cotiza lo suficiente, ¿no? Ya lo pudimos ver, cotizan la mitad del tiempo, menos de la mitad del tiempo. Entonces, pues no se puede ahorrar, o sea, no puede crecer el monto ahorrado si no se ahorra. No sé si me explico. Ya, creo que ya. Bueno, de todas formas, sí quedan algunas preguntas generales, pero ya estamos un poco reducidos de tiempo y también, pues, en atención a ustedes que tienen una agenda en donde se les dio un tiempo determinado para su participación, vamos a tomar en cuenta las participaciones de la gente para otro momento. De cualquier forma, es importante que sepan que para la conferencia es muy importante saber cuáles son las inquietudes que se están generando en esta construcción del diálogo, porque eso nos permite no solamente generar otros espacios de reflexión con los temas que los están inquietando, sino también pues saber que este es un tema precisamente que genera mucha inquietud y que tienen muchas dudas desde lo más abstracto hasta temas más particulares y técnicos que se han desarrollado en esta mesa. Sin más, agradezco mucho la presentación y el tiempo de todos los participantes de esta cuarta y última mesa. Y a continuación cedo el uso de la voz a nuestro secretario general interino, el maestro Álvaro Velarca Hernández, para dar las palabras de clausura de nuestro foro. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes nuevamente. Quiero, a nombre de los 84 miembros de los 34 países que conforman la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y muy particularmente el presidente de la misma, el maestro Zoe Robledo Aburto, agradecerles a todos ustedes el interés por acompañarnos en estas dos jornadas del Foro Regional de Pensiones 2020. A la vez también queremos expresar nuestra gratitud a cada una de las personas expositoras en las 4 mesas que se sostuvieron, particularmente a nuestros compañeros de CEPAL México, de la OIS, de la AIS, de la UNAM, a nuestros miembros, Caja Costarricense de Seguridad Social, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Administración Nacional de la Seguridad Social de la República de Argentina y al Instituto Mexicano del Seguro Social, y además de los equipos técnicos tanto de la CIS como de otras instituciones participantes que lo hicieron posible. Pues ante este entorno, ante esta crisis sanitaria, económica y social que hemos enfrentado recientemente, se ha puesto en evidencia las enormes limitaciones en las que se encuentra sumido el esquema de seguridad social en muchas de las regiones y América pues no es la excepción. Rezagos en cuanto a la cobertura de la seguridad social, en cuanto a la prestación de los servicios médicos, no solo de las instituciones de la seguridad social de la región, sino en general de los sistemas de salud de todo el continente. Y aquí hago un pequeño paréntesis, que si bien no es el tema tal cual de este foro, sí recordar que existe un enorme rezago en cuanto a infraestructura, en cuanto a la capacidad de la atención de los servicios médicos, que todo esto eventualmente tiene un efecto negativo en la vida laboral y en las aportaciones y en las cotizaciones de las personas
hemos olvidado también este enfoque a la atención preventiva, al cuidado de la salud, que en particular en el caso de México y de algunos otros países de la región ha sido o ha derivado también en epidemias que tenemos que aprender a controlar, la obesidad y el sobrepeso, que en el caso de México afecta a 2/3 de la población. En el caso de la diabetes, México se encuentra en los primeros lugares de prevalencia de este tipo de enfermedades. Son cosas que no debemos de dejar en el camino. A los efectos de la globalización y de las transiciones demográficas, nos acompañamos ahora de una emergencia sanitaria y económica sin precedentes y pues conscientes de todos estos retos y del complicado escenario laboral y económico que tenemos. Esta conferencia pone a su disposición un espacio de diálogo e intercambio de experiencias de los sistemas pensionales en nuestro continente. Todos los países, todos los estados deben avanzar en el cumplimiento de su obligación de generar una vida digna en el retiro de nuestros ciudadanos, de generar pensiones justas, de generar pensiones que permitan mantener un nivel de vida justo en la vejez, garanticen un nivel mínimo de bienestar en todas las etapas de la vida de las personas. Las naciones del continente deben apuntar, por supuesto, a la cobertura total de la población en materia de seguridad social y que el monto de los beneficios debe permitir que las personas no estén en riesgo de pobreza en la última etapa de su vida ni en ninguna de las contingencias temporales que pudieran acontecer en el continente como en esta ocasión y que sin que por ello se vean comprometidas las finanzas públicas de las naciones. Y por su parte, los organismos internacionales debemos encauzar esfuerzos y propuestas para que estos sistemas de pensiones traspasen de ese ideal teórico y se plasmen en marcos legales viables para las poblaciones, resaltando las 3 prioridades: una cobertura adecuada, la suficiencia en beneficios y la realidad financiera. Y los estados también los organismos internacionales también debemos de enfocar nuestras energías y nuestro trabajo para empezar a ver a las regiones como un solo gran país con unas metas claras de abatimiento de los rezagos en cuanto a cobertura de seguridad social, en cuanto a servicios médicos. Debemos aprender a vernos en América como un solo gran pueblo como el que somos, y que podamos contribuir a que entre países seamos más solidarios entre nosotros, logremos abatir los rezagos de unos países entre otros y que avancemos a un paso más firme y mucho más solidario entre nosotros como el gran continente de países hermanos que somos y que hemos sido desde toda la vida. Entonces no me queda otra más que agradecerles muchísimo a todos y a todas ustedes su presencia y su asistencia en estos foros. Que tengan muy buenas tardes.